¿Cómo es posible que un país tan rico en cultura y belleza natural esté en ruinas? Sí, Venezuela, el país que una vez fue conocido como el paraíso cultural de América del Sur, está al borde del colapso total. Desde sus maravillas naturales hasta su vibrante vida urbana, todo parece desmoronarse bajo el peso de la corrupción, la inseguridad y la represión. En este video, explicaremos cómo Venezuela ha llegado a este punto crítico. Venezuela, un país que solía ser un destino turístico de primera, ha visto una disminución drástica en la cantidad de turistas debido a la percepción de inseguridad. A pesar de que la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la reputación del país sigue afectada por su pasado violento. En 2023, solo 1.250.000 turistas visitaron el país, un número muy bajo para su potencial turístico. La inseguridad y la mala infraestructura siguen siendo barreras significativas para el turismo. Pero no todo está perdido. Influencers internacionales están ayudando a cambiar la percepción. Visitas de personalidades como Luisito Comunica y Alex Tienda han mostrado las bellezas escondidas de Venezuela y han comenzado a atraer nuevamente a turistas. El Ministerio de Turismo ha informado sobre el aumento en el número de visitantes, especialmente de Rusia y Europa, gracias a vuelos directos y cruceros que llegan a Margarita. Sin embargo, la corrupción y los problemas de seguridad siguen siendo obstáculos significativos para un verdadero resurgimiento del turismo. Caracas, una vez el corazón cultural de Venezuela, ahora se enfrenta a desafíos monumentales. Lugares emblemáticos como El Silencio y Petare son evitados por su alta criminalidad, especialmente durante la noche. Incluso en zonas más seguras como Chacao y Altamira, se recomienda a los turistas no llevar objetos de valor y permanecer vigilantes. La inseguridad ha transformado una ciudad vibrante en un lugar donde el miedo y la precaución dominan la vida diaria. A pesar de esto, Caracas sigue teniendo puntos de interés que atraen a los más valientes. El Cerro Ávila ofrece vistas panorámicas impresionantes y es un punto de referencia para los excursionistas y turistas. La casa natal de Simón Bolívar y el Panteón Nacional son visitas obligadas para los amantes de la historia. Sin embargo, estos lugares deben ser visitados con extrema precaución debido a la persistente inseguridad. La situación política en Venezuela es alarmante. Desde que asumió el poder en 2013, la crisis política se profundizó significativamente después de las elecciones presidenciales de 2018, ampliamente consideradas fraudulentas por observadores internacionales y numerosos gobiernos. A pesar de haber perdido el apoyo popular y enfrentar acusaciones de manipulación electoral, Maduro se aferró al poder, lo que provocó una intensificación de la represión y el autoritarismo. El régimen de Maduro ha recurrido a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos como tácticas para silenciar a sus críticos. En febrero de 2024, Rocío San Miguel, una reconocida defensora de derechos humanos, fue detenida arbitrariamente, sumándose a una larga lista de opositores y activistas que han sido perseguidos por el régimen. Este patrón de represión se ha convertido en una herramienta clave para mantener el control sobre la población y eliminar cualquier amenaza a su gobierno. Las elecciones presidenciales que fueron programadas para 2024 estaban rodeadas de incertidumbre y temor. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno venezolano, pero las sanciones y las críticas no han logrado cambiar la situación en el terreno. El control sobre los medios de comunicación y la censura han limitado severamente la capacidad de los ciudadanos para expresarse y buscar justicia. Los periodistas y activistas enfrentan constantes amenazas, y muchos han sido obligados a exiliarse o a autocensurarse para evitar represalias. Además, Maduro ha utilizado las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir violentamente las protestas. En los últimos años, las manifestaciones en contra del gobierno han sido respondidas con una brutalidad desmesurada, resultando en numerosas violaciones de derechos humanos. Informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International documentan casos de tortura,
ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. La represión no se limita solo a los opositores políticos. Los sindicatos, las ONG y cualquier organización que exija derechos básicos o mejores condiciones de vida también son blanco del régimen. En agosto de 2023, 6 líderes sindicales fueron condenados a 16 años de prisión por cargos fabricados de conspiración y asociación criminal, en un claro intento de intimidar a otros que podrían desafiar al gobierno. La situación de los derechos humanos en Venezuela ha llevado a millones de venezolanos a huir del país en busca de seguridad y oportunidades en otros lugares. Más de 7.700.000 personas han abandonado Venezuela desde 2014, creando una de las mayores crisis migratorias del mundo. A pesar de la presión internacional y las sanciones económicas, Maduro sigue manteniendo un férreo control sobre el país, utilizando el miedo y la represión para sostener su régimen. Venezuela enfrenta una de las peores crisis humanitarias de América Latina. Más del 66% de la población necesita asistencia humanitaria y el 65% ha perdido irremediablemente sus medios de subsistencia. La falta de alimentos, medicinas y servicios básicos ha empujado a millones a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor en el extranjero. La infraestructura deteriorada y la falta de servicios esenciales como electricidad y agua potable agravan la situación. El sistema de salud está en ruinas, con hospitales sin recursos y una escasez crítica de medicamentos. La malnutrición es un problema grave, con niños y ancianos entre los más afectados. Las organizaciones internacionales están haciendo lo posible para aliviar la situación, pero las barreras políticas y logísticas complican la entrega de ayuda. La educación también se ha visto gravemente afectada, con un alto porcentaje de niños fuera del sistema escolar debido a la crisis. A pesar de los enormes desafíos, hay quienes creen en el potencial turístico de Venezuela. Influencers y turistas extranjeros han comenzado a cambiar la narrativa, destacando las bellezas naturales del país y su rica cultura. El gobierno ha firmado acuerdos turísticos con varios países, lo que ha traído un incremento en la llegada de turistas rusos y europeos. Sin embargo, la corrupción y los problemas de seguridad siguen siendo obstáculos significativos para un verdadero resurgimiento del turismo. El turismo podría ser una de las vías para la recuperación económica del país, pero esto requiere un esfuerzo concertado para mejorar la seguridad y la infraestructura. La esperanza reside en la resiliencia del pueblo venezolano y su capacidad para adaptarse y superar las adversidades. Las políticas de desarrollo turístico deben enfocarse en restaurar la confianza de los turistas y mejorar las condiciones de vida para los ciudadanos locales. Venezuela, una tierra de maravillas culturales y naturales, está luchando por mantenerse a flote en medio de una tormenta de problemas políticos, económicos y sociales. La represión, la inseguridad y la crisis humanitaria han transformado este paraíso en un país en ruinas. A pesar de esto, la esperanza y la resiliencia del pueblo venezolano podrían ser la clave para un futuro mejor. Según YouTube, este video podría ser tu favorito, dale play.